Para la Organización Panamericana de la Salud es un privilegio estar aquí hoy y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de los retos en salud. Quiero expresar en ese contexto nuestro agradecimiento a COSESAM por el trabajo conjunto que venimos realizando desde hace años. Sé que son secretarios nuevos en algunos casos, algunos ya nos conocemos con anterioridad porque tenemos convenios en algunos municipios, en algunos departamentos de cooperación técnica con la organización. Antes de entrar a los detalles de la presentación, quiero explicarles en medio minuto qué es la OPS-OMS. La Organización Panamericana de la Salud es el organismo internacional especializado en salud más antiguo del mundo. Tenemos 114 años sirviendo a los Estados miembros de las Américas. Somos parte del sistema de la Organización de Estados Americanos. Somos el buró, el secretariado del Buró Sanitario Panamericano, es decir, el secretariado que representa y implementa los mandatos recibidos de nuestros Estados miembros, que son todos los gobiernos de esta región de las Américas. Y desde aproximadamente unos 60 años, poco más, somos la oficina regional de la OMS. Nos diferenciamos del resto de Naciones Unidas, aunque somos parte también del sistema de Naciones Unidas por ser la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, por el hecho de que nuestra organización tiene sus propios Estados miembros, tiene sus propios cuerpos directivos que están en función de la toma de decisión y respuesta a la situación sanitaria y los compromisos de salud en la región de las Américas. En ese contexto voy a abordar lo más breve posible el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, los Objetivos de Desarrollo del Milenio cerraron su periodo en el 2015 y abrimos la Agenda 2030, post-2015, agenda que pretende dar continuidad a las acciones realizadas en el 2015 hasta el 2015, consciente de que muchos de los indicadores no se alcanzaron. Algunos países lograron parcialmente algunos de estos indicadores y algunas de las metas, pero que el reflejo de algunas metas alcanzadas no necesariamente nos permite visualizar la inequidad que existe a nivel local. En el caso de algunos de nuestros países, aunque sus metas indican tener condiciones de país desarrollado o en proceso de desarrollo o de ingreso medio alto o ingreso medio, cuando analizamos los indicadores a nivel de territorios, municipios, departamentales, nos damos cuenta que hay cifras que son comparables incluso con África, con Haití, entre otros, debido a la inequidad que existe a este nivel. No es comparable una tasa de mortalidad materna de 65 en un territorio y que en otro territorio sea 240. Es por eso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se sustentan fuertemente en el tema de la inequidad. Hemos hablado durante algún tiempo ya del tema de cobertura universal, de acceso universal, y combinamos las dos cosas en términos de salud universal, porque no se puede lograr la cobertura universal si no se tiene también un acceso que sea equitativo y con calidad. El concepto de bienestar que todos conocemos parte del concepto de salud de la OMS, donde dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Este es el concepto tradicional clásico desde hace también unos 60 años. En esto también contemplamos que la salud debe ser una expresión del bienestar humano y reconocer que está afectado por las condiciones externas, por el medio ambiente. Por tanto, poder responder a él implica necesariamente tener que poder definir el bienestar de las personas en su contexto geográfico, emocional y social, como un estado relativo donde se trate de potenciar su funcionamiento físico, mental y social. ¿Qué queremos decir por esto? No podemos analizar salud sin analizar los determinantes sociales de salud, porque la salud es un producto del desarrollo y es también motor del desarrollo. Si no tenemos procesos de salud que se centran en el individuo, en su contexto, tanto como ser humano como ser social, difícilmente podremos resolver los retos alrededor de salud.
Ustedes deben conocer también esto, es la representatividad de los 8 metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y los pongo ahí para recordar porque, como dije anteriormente, algunos los alcanzamos, en otros nos acercamos, otros nos quedamos lejos, pero también en algunas circunstancias se quedaron fuera muchos elementos que en la actualidad pretende recoger los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Agenda de Desarrollo Sostenible está ahora conformada por 17 objetivos, 169 metas que aborden temas sociales, económicos, ambientales y políticos, centrándose sobre el tema de derechos humanos, equidad y sostenibilidad. Colombia fue uno de los países artífices principales en los procesos de consulta y definición de estas 17 metas. Y por supuesto, uno de los países signatarios también de la aprobación de ellos y el compromiso de su implementación en los próximos 15 años. Esta es la representación que ahora tienen los 17 metas y en esta solo hay una específica de salud que es la número 3, que la pueden ver ahí en color verde. Si comparamos las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pueden visualizar que hay algunos elementos comunes, como por ejemplo lo que trata el tema de dignidad, orientado a finalizar la pobreza y luchar contra la inequidad, el tema de la respuesta hacia la situación de vida saludable para las personas, el tema de preservación del planeta, el tema de establecer alianzas estratégicas, pero los Objetivos de Desarrollo del Milenio no contemplaban los temas de justicia y prosperidad que ahora están incorporados en los 17 objetivos ODS vigentes. Esto quiere decir que dentro de este nuevo enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay que partir de la necesidad de reconocer que se requiere fortalecer y desarrollar la gobernanza en una sociedad de riesgo global. El tema de salud, el tema de desarrollo no es un tema de país, ni es un tema de región, sino es un tema global. Sino podemos verlo, por ejemplo, en lo que nos está pasando con el Zika, que es un problema global, lo que nos pasó con Ebola o con chikungunya o cualquier tipo de brotes relativos a la situación de salud que pueda poner en riesgo la estabilidad de un país y de una región. Entonces, esto requiere necesariamente tener un nuevo pensamiento que lleve una agenda transformativa, donde entendamos y reconozcamos que el espacio global en que vivimos, donde la salud es un tema globalizado y un problema globalizado, es un riesgo compartido y como también es compartido la responsabilidad de su respuesta. Y que esto requiere de una nueva ética, nuevos conceptos de seguridad, de justicia y gobernanza. Y que también debe ser parte de los beneficios que conlleva el crecimiento social y económico. El riesgo global abre espacios morales y políticos complejos de responsabilidad en los cuales están presentes o ausentes, lejos o cerca, y en los cuales las acciones no son ni buenas ni malignas, solamente más o menos riesgos. Esto lo ponemos como elemento alrededor de un posicionamiento de elementos transformadores dentro de ese horizonte de riesgo global. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros no podemos seguir planificando en función específica de territorio sin considerar la situación que está rodeando los eventos que se producen a nivel local, a nivel nacional y a nivel global. Entonces, en ese marco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se definen en función de la persona, la dignidad, la prosperidad, la justicia, las alianzas estratégicas y el planeta. No voy a ponerme al detalle de ello por razones de tiempo, pero pueden accesar a través de COSESAM posteriormente la presentación. El 25 de septiembre del año pasado se aprobaron estos ODS por los 193 países del Sistema de Naciones Unidas, con el compromiso que durante los próximos 15 años
se van a obtener y alcanzar los 17 objetivos con los esfuerzos para eliminar la pobreza, la desigualdad y proteger el planeta. Estos objetivos de desarrollo sostenible plantean acciones en áreas de importancia crítica para la humanidad del planeta. Primero, parte del tema de las personas, reconociendo que tenemos un compromiso de terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones y asegurar que todos los seres humanos puedan lograr un potencial con dignidad y equidad en un ambiente sano. En cuanto al planeta, reconocer que estamos comprometidos en proteger el planeta de la degradación mediante el consumo y producción sostenible, manejando sosteniblemente recursos naturales y tomando acción urgente frente al cambio climático para que pueda soportar las necesidades de la generación presente y futura. Y en prosperidad, reconocer que estamos comprometidos en asegurar que todos los seres humanos puedan gozar de vidas prósperas y llenas y que el progreso económico, social y tecnológico ocurra en armonía con la naturaleza. Muy importantemente el tema de paz, es nuestro compromiso de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de miedo y violencia, y entender que no puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. Y que las asociaciones en ese contexto estamos comprometidos a movilizar los recursos necesarios para implementar esta agenda a través de alianzas globales que se base en un espíritu de solidaridad fortalecida, focalizada en las necesidades particulares de los más pobres y vulnerables y con la participación de todos los países socios y todas las personas. Este es un ejemplo de la prioridad como se está estableciendo en algunos países. Este es el ejemplo de Canadá, de cómo plantean poder resolver y responder a los términos del desarrollo de estos objetivos, pero también en función de la respuesta a las determinantes sociales de salud. Porque reconocemos en ese contexto que si bien es cierto, salud está solo en la meta 3 específicamente enunciado, que dice asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades, lo cierto es que está inmerso en 14 de los 17 metas y en 79 de las 169 indicadores que existen a nivel de los ODS. El proceso reconoce en este contexto que hubo avances significativos con los ODM, pero no hubo cambios sustanciales en las razones que motivan estas situaciones que continúan siendo objeto de ello. En eso estamos hablando de la necesidad de poder responder al tema del desafío de maternidad materna, mortalidad infantil, las enfermedades transmisibles, como ven ahí, la salud mental, el tema de consumo de sustancias adictivas y con sustancias nocivas de alcohol, los accidentes de tráfico, la salud sexual y reproductiva, la cobertura sanitaria universal, la contaminación de aire, agua y suelo. Y en los siguientes submetas, el tema del control de consumo del tabaco, el desarrollo de nuevas vacunas, acceso a medicamentos esenciales, incremento de financiamiento en salud y alerta temprana, reducción y gestión de riesgos para la salud nacional y mundial. Este es el compromiso específico del sector salud en los objetivos de desarrollo sostenible. Pero como dije, si bien es cierto, está ese específico, en 14 de los 17 objetivos, y en 38 de las 169 metas, se relacionan directamente con salud. Y este es el compromiso que han asumido todos los países, de manera importante lo ha hecho Colombia. Colombia ha conformado una comisión intersectorial para el desarrollo y respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible y a nivel de salud ha convocado también los mecanismos y los cuerpos para la coordinación y la respuesta intersectorial en función del impacto de los determinantes sociales de salud. Es también uno de los primeros países que ha emitido su informe sobre las inequidades en el marco de los determinantes sociales de salud en el 2015, un documento que sugeriría fuera muy importante para ustedes porque trata de analizar a nivel subnacional el impacto de estos determinantes sociales en las condiciones de salud y bienestar de la población.
Entonces reconocemos en esto que la salud es una condición previa, es un resultado y un indicador de las 3 dimensiones de desarrollo sostenible. No podemos hablar de salud si no abordamos los temas sociales, los temas ambientales y los temas económicos. De tal forma que el camino hacia el futuro a responder a estos objetivos de desarrollo sostenible requieren necesariamente nuevas formas de pensamiento, cómo cambiar y responder a nuevos paradigmas, donde requerimos encontrar nuevas fórmulas que emerjan para mejorar la salud. Ahí hablamos de salud universal y lo que mencionaba antes. No es un tema solo de cobertura, es un tema de acceso. Colombia tiene en principio alrededor casi del 98% de cobertura por aseguramiento, pero el acceso real de los servicios de la población es mucho más baja que lo que tiene en el aseguramiento. Es un tema también de oferta y demanda, pero fundamentalmente un tema de acceso. Nuestra concepción de buena salud está desarrollándose porque tenemos que concebir dentro de esto todos los factores que influyen y determinan las condiciones de salud de un individuo. Hoy en día, cuando hablamos de curso de vida, estamos hablando de los determinantes que establecen las condiciones en que una persona o un bebé es concebido, se desarrolla durante la gestación, las condiciones de sus primeros 2 años de vida, que en buena parte va a determinar su riesgo a salud, su riesgo a enfermedades no transmisibles, su riesgo de muerte temprana, incluso su riesgo o sus capacidades de potencial de desarrollo y respuesta social. Si nuestra concepción de salud no puede ser una concepción de salud orientada únicamente y específicamente al tema de la morbilidad y la mortalidad. Tiene que ser orientado al tema de cómo vemos el desarrollo del individuo desde que nace hasta el día que muere. Nuestros sistemas de salud entonces necesitan adaptarse a cambios, y hablamos del tema de salud en todas las políticas. No podemos hablar de salud si no hablamos de educación. Sabemos que los hijos de madres sin educación tienen la mayor probabilidad de no sobrevivir los primeros 5 años de vida. Sabemos el efecto de la pobreza dentro de esto porque hablamos de las inequidades y el necesariamente reconocer de que salud tiene que ser una base para el desarrollo. No puede ser algo que ocasionalmente se atiende. Si no tenemos una inversión social en salud, no podemos tener una población con capacidad de producción. Entonces necesita salud en ese contexto, hacer alianza estratégica y trabajar con otros sectores. Finalmente decimos que la buena salud no debe ser una causa de pobreza porque es un tema de justicia social. Una persona no debe poner en riesgo la economía de su familia para resolver un problema de salud. El sistema de salud debe proveer las condiciones que le permitan tener una vida digna, pero también accesar los servicios a los que tiene derecho desde todo sentido. Los principios guían esto, entonces partimos de un principio de derechos humanos, de equidad, de igualdad de género, de rendición de cuentas y sostenibilidad. Que todas las acciones de desarrollo para la nueva agenda deben estar basadas en las personas y sus derechos, y que similar a los ODM, debe de ser limitados en números convincentes, claros, fácil de comunicar y entender tanto a políticos como al público. Muy importantemente, tienen que ser medibles y determinados en tiempo y factible lograrse. Es decir, tenemos que tener una gerencia en salud basada en resultados que permita realmente demostrar con evidencia cuáles son los impactos de esa inversión social y cuáles son los cambios que se logran a través de él. Porque por lógica la persona saludable contribuye a ese desarrollo sostenible y a las políticas que promueven sostenibilidad que benefician la salud humana. La salud poblacional y su distribución equitativa nos da una medida para juzgar el avance a través de los aspectos políticos. Por tanto, una mejor salud tiene que ser un resultado, un prerequisito para la reducción de la pobreza. Si no logramos abordar el tema de pobreza y el tema de inequidad, no podremos resolver las causas de fondo de la situación de salud de la población. Entonces tenemos que hablar de equidad e inequidad, ¿no? Pero depende cómo es ese diálogo, quién se sitúa en la parte de arriba y quién se sitúa en la parte de abajo. Como pueden ver ahí en la caricatura, en cuanto a las condiciones y la situación de poder entre el que más tiene y el que menos tiene.
Porque esa inequidad, esa situación de desigualdad se puede evitar y evitar que genere la injusticia en algunos casos en nuestros países históricas y que han continuado acumulándose con una deuda social que en algunos casos ha sido casi impagable y que representa los contrastes que vemos en nuestras ciudades, en la mayoría de nuestros países, entre el cordón de pobreza, de miseria, de necesidad y de enfermedad, vis a vis lo que representa el desarrollo infraestructural y social y tecnológico al comparar ambas cosas. Entonces, hablamos para la salud pública en este siglo de la necesidad de entender y aceptar que la salud es un proceso global, que los temas trascienden límites y gobiernos locales, que demanda acciones de flujo y fuerzas globales que determinan la salud de las personas, que lo global está aquí, no es algo que está fuera del contexto de nuestros países, no es algo que sucede en Europa, sino que algo que nuestra situación local es un reflejo de esa situación global. Y preocupa en eso porque Colombia tiene 5 fronteras vulnerables. Ustedes saben que acaban de cerrar la frontera con Panamá por el tema de la migración, porque la migración ilegal es también un factor de riesgo importante y sobre todo dentro del contexto de la aplicación de la regulación sanitaria internacional a nivel del país. Esta es una representación de las metas y no voy a pararme a explicarlas en detalle, pero hablamos de finalizar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, reducir la iniquidad, asegurar la educación y promover la capacitación oportuna con oportunidades para todos, lograr la equidad de género, asegurar el consumo sostenible de los productos y sus patrones de consumo, es decir, lograr realmente la seguridad alimentaria, promover formas pacíficas e inclusivas dentro de la sociedad que sean sostenibles. En cuanto a las determinantes ecológicas, tomar urgente acción para combatir el cambio climático y su impacto y asegurar y conservar la salud del planeta, del sistema humano y natural para nuestra propia sobrevivencia. En derecho a la salud y la seguridad en salud es un tema que no está incluido en la ODS y por eso lo ponemos en ese contexto, pero implica la necesidad de poder tomar y tener que tomar las acciones apropiadas para reducir la vulnerabilidad de las personas en el mundo a la transmisión de nuevos, agudos y rápidos riesgos de salud y de manera particular aquellos que amenazan cruzar las fronteras internacionales. Y un ejemplo muy claro de esto fue la situación que se dio con el cólera, que no es una enfermedad nueva, con el ébola, que no es una enfermedad nueva, la que se nos está dando con Zika, la que se dio con chikungunya, enfermedades también de hace muchas décadas, que no esperábamos que llegara a las Américas, que sin embargo llegó y todavía tenemos que estar a la expectativa de las otras arbovirus o otras virosis que existen y que estamos potencialmente vulnerables a tenerlas en el futuro. Los nuevos ODS tampoco contemplan el derecho de las personas en movimiento, es decir, los migrantes de la naturaleza que sea, algo que tiene que volverse a abordar dentro del contexto de justicia social. No reconoce de manera explícita tampoco la falta de seguridad humana. Ustedes pueden ver, ese es el pueblito en África donde comenzó el primer caso del brote de ébola de esta epidemia recién pasada. Y pasaron meses desde ese primer caso, lo que llamamos siempre el caso número 1, el caso índice, antes que comenzara la preocupación y la respuesta a nivel global, cuando ya las personas se estaban muriendo en las calles por ébola. Esto nos dice necesariamente que hay que volver la vista y revisar lo actuado a fin de poder reconocer dónde están las brechas, dónde están las debilidades y dónde están los riesgos potenciales en los sistemas y su capacidad de respuesta a nivel nacional y a nivel subnacional. Porque en este mundo de hoy, las crisis que vamos enfrentando prácticamente se establece como la nueva normalidad.
La mayoría de los modelos de desarrollo, los ODS, están basados en un concepto de sociedades estables y de buena gobernanza. Las realidades nuestras en el mundo en desarrollo o en el mundo subdesarrollado es que nuestras sociedades no son ni estables ni de buena gobernanza. Son procesos en construcción que requieren respuesta constante a crisis y a eventos que no se esperaban y que tienen que ser resueltos. Y no solamente estamos hablando de términos de salud, estamos hablando de eventos de orden natural o eventos producidos por la acción del hombre. El Foro Mundial Económico, con el Informe Global de Riesgo, ustedes pueden ver cómo fue modificándose en el transcurso del 2012 hasta el 2015 los elementos de crisis que ahora preocupan y afectan la respuesta tanto a nivel de desarrollo como a nivel de salud. En el 2015, y esto se extiende al 2006, nuestras principales preocupaciones son la crisis alrededor de disponibilidad de agua, porque va a determinar la sobrevivencia de los países y de las poblaciones, el desarrollo rápido y expansión de las enfermedades infecciosas, el uso de armas de destrucción masiva, y los conflictos interestatales a nivel regional y sus consecuencias. Partimos del 2012, de la crisis del análisis económico. El tema de agua continúa constante, quiere decir que llevamos varios años sin poder resolver esto. El tema del cambio climático, el tema de la escasez de comida y lo que va a representar esa crisis a nivel de nuestros países y por supuesto los desbalances fiscales crónicos que persisten en los países. ¿Cuál es nuestra perspectiva en el futuro? Que nuestros Estados miembros a nivel global y a nivel de la región comiencen a responder de forma organizada y conjunta a estos problemas, que la ayuda al desarrollo sea realmente necesario y suficiente para responder a las demandas y los requerimientos de salud, que los grupos filantrópicos continúen dando, como el caso de Bill y Melinda Gates, que los bienes públicos globales sean realmente de esa naturaleza, que haya inversión social, que haya redistribución de la riqueza de manera justa y que haya un sistema global de bienestar. Lo cierto es que eso no es así. En este momento casi toda la cooperación para nuestros países está siendo o reorientada o reorganizada o simplemente clausurada para atender las prioridades a nivel de África. En la medida en que nuestros países van ascendiendo en sus clasificaciones económicas, como el caso de Colombia, que ahora es un país de ingreso medio alto, cada día hay menos recursos para poder invertir en el sector social de recursos externos. Y las posibilidades de movilizar recursos es cada día más escaso también. Si a este le agregamos el tema de la eficiencia en el uso de los recursos existentes, nos encontramos frente a una crisis donde el tema de necesidad y capacidad de respuesta representa un serio problema para resolver. Porque estamos partiendo de un cambio entre estos ODM y estos ODS, de sistemas fundamentalmente sustentados en un principio de caridad, de respuesta a síntomas, de arreglos tecnocráticos como solución a los problemas, a la necesidad de reconocer que dentro de las demandas para los objetivos de desarrollo sostenible debemos de responder a los temas de justicia, a los desarrollos de sistemas sostenibles y necesariamente al análisis y reconocimiento de lo que implica el contexto político y su acción y su efecto en salud. ¿Qué esperamos en los próximos años? Esperamos que en nuestros países se consolide la democracia, que haya estabilidad y progreso económico, que haya una mayor conciencia sobre el medio ambiente y la seguridad humana y que esto se vuelva materia política nacional y subregional, que la ampliación al acceso a la información y el conocimiento sea para todos, que haya avance en ciencia y tecnología, que haya éxito en la intervención para la reducción de la violencia, que hayan nuevas iniciativas regionales y reordenamiento de bloques geopolíticos y económicos a través de los sistemas de integración políticos que existen, que haya una disminución de las disparidades y la inequidad,
Que hayan políticas públicas incluyentes y solidarias, que se mejore la inversión en salud y protección social, acceso universal a servicios de salud con calidad, que se promocione la seguridad humana y el desarrollo sostenible, que se mejore la formación, retención y mejor distribución del personal en salud, que haya liderazgo en el abordaje intersectorial para los determinantes de salud y que haya solidaridad, cooperación y panamericanismo. Como que estamos esperando mucho, ¿no? En 15 años. Pero estos son los retos de la salud pública para el año, para este siglo 2011. Perdón, sí. ¿Será posible que de frente a los cambios y transformaciones, las necesidades de reestructuración y reforma del sector permita avanzar en las respuestas desde esa visión? La verdad es que eso va a depender mucho más que de la decisión nacional, va a depender de la capacidad de intervención y respuesta a niveles subnacionales, porque es donde en realidad se da en el terreno las acciones que determinan la expresión de salud nacional, pero sobre todo las causas y los determinantes y su efecto en la población y sobre todo en la población más vulnerable. Porque esta población vulnerable que demanda una respuesta a esa transición social, es decir, más servicio para más gente con mayor calidad. Porque cuando una mujer indígena en una zona dispersa, tienes que esperar 9 meses, 1 año para el resultado de un Papa Nicolau y le sale positiva. Son nada más 3 Ave María y 2 Padres Nuestros y quédese en su casa. O cuando tiene que decidir entre llevar al niño con cáncer a la atención o no darle de comer al resto de los hijos, obviamente tiene que sacrificar uno de ellos. ¿Cómo podemos hacer que los servicios sean más accesibles, pero que tengan igual calidad para todos? Es muy posible que una persona en el campo, en el sector rural, de población vulnerable, jamás va a conocer un ultrasonido o una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, porque no tiene acceso a él. Pero la persona en el contexto urbano sí lo puede accesar de alguna forma. ¿Cómo podemos también reconocer las transiciones demográficas alrededor de nuevos servicios y prácticas? Nuestros servicios de salud fueron diseñados para mujeres embarazadas, niños menores de 5 años. En ese contexto, la agenda inconclusa, se nos olvidaron los adolescentes porque pensábamos que lo iba a atender el colegio, lo mismo que los niños mayores de 5 años, lo cierto es que eso no pasó. La salud del adulto se refirió a la salud del trabajador exclusivamente. Y obviamente hace 30 años, cuando comenzamos con promoción de salud y atención primaria, pues la gente no llegaba hasta los 90 años. El promedio de vida era alrededor de 50, 60 años, cuando mucho. De tal manera que tampoco nuestros servicios se aprestaron, ni se organizaron, ni se alistaron para responder a las demandas de las epidemias actuales que tenemos, que son las necesidades de las personas adultas mayores. Y ya no son necesidades de personas adultas mayores, sino que son necesidades de la población por aquellos problemas metabólicos productos del desarrollo. Y hablamos en eso de la epidemia de las enfermedades no transmisibles, porque la mayoría de nuestros niños ahora con diabetes se están tratando como tipo 2, como lo que hablábamos de diabetes de adultos, porque son incluso los adolescentes los que están muriendo, los ACV y los infartos, no son los viejitos, ¿sí? Porque no nos alistamos tampoco a tener que reconocer que esas condiciones que están determinando esos riesgos de salud y esos resultados son generados por los estilos de vida que se pudieron haber intervenido hace 30, 40 años, pero que ahora representan para la población incluso opciones sociales y económicas. Porque es más barato comprar la comida chatarra y la gaseosa que ir a la casa a cocinar. Yo pregunté, ya tengo 3 años y pico de estar aquí, pregunté un día a mi conductor, ¿por qué la gente en Colombia come más en la calle que en sus casas? Y la respuesta que yo recibí fue, porque es más barato comprar la comida y la comida chatarra que elaborarla.
Entonces, tenemos que preguntarnos dónde está el balance real. Si hablamos de hábitos saludables, si hablamos de bienestar, ¿cómo se pueden transformar las condiciones externas y externas a la prestación de servicios de salud que determinan el perfil de enfermedad y salud que tenemos en estos momentos? Si no se cambia esto, nuestras proyecciones indican que las generaciones que nos siguen van a seguramente ser las generaciones que no van a llegar a la edad de sus progenitores o sus antecesores. Que posiblemente nuestros nietos no lleguen a esto, a nuestra edad, por el tema fundamentalmente de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la transición epidemiológica, como ustedes saben, de los modelos de atención, que requieren de modelos de atención innovadores, porque ya no son simplemente las enfermedades a las que estábamos acostumbrados, sino aquellos problemas que están generados por los efectos sociales. El tema del tabaquismo, el tema del alcoholismo, el tema de la accidentalidad, el tema de la violencia, que es un tema de salud. Y obviamente dentro de este contexto, lo que ya habíamos indicado en los 2000, con el análisis de carga de salud y enfermedad a nivel mundial, que el tema de salud mental iba a ser también un tema fundamental y para lo cual ninguno de nuestros servicios se prepararon. Entonces, ni a nivel social, ni a nivel educativo, ni a nivel de los servicios de salud, tenemos la capacidad de poder responder a esta demanda. Esta política de salud pública necesita y requiere necesariamente un aumento del rol de salud en áreas políticas. Es decir, la discusión de salud tiene que estar permanentemente presente en todas las discusiones a nivel global, a nivel nacional y a nivel subnacional. Es que no se puede discutir un presupuesto a nivel subnacional, municipal, departamental, de lo que sea, si no se aborda el tema de salud. No se puede discutir a nivel nacional, ni subregional, ni global, si salud no está presente. Y en estos momentos, el tema de salud está presente en casi todos los escenarios que tienen que ver con la respuesta a nivel social. Y ese es el sentido que trae a esto el objetivo y el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible. Reconocer que no podemos hablar de salud si no podemos hablar de salud en todas las políticas. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho que nosotros tenemos, nuestra generación, la oportunidad de mover a la humanidad hacia el futuro que queremos. Que debemos y podemos llevarlo a una nueva época de sostenibilidad para todos. Pero también ha dicho que esta es la generación que puede acabar con el tema de la pobreza, si realmente hay un compromiso para hacerlo. Y también dijo que hay que entender que en este contexto, en el día de hoy, las reglas han cambiado y no podemos hablar de salud si no lo ponemos como una opción de decisión política en todos los niveles. Esta es una porción de un extracto de la Agenda para el Desarrollo Sostenible que se firmó en Nueva York el año pasado, y donde dice que podemos ser la generación en acabar con la pobreza si todos los países deciden hacerlo. Habla de la agenda universal, habla de una agenda para el pueblo, habla de trazar una nueva era de desarrollo sostenible y habla de la necesidad de liberar al ser humano de esta generación de tiranía de la pobreza y sanar y asegurar nuestro planeta para el presente. Ese es el compromiso que han adquirido los países con los objetivos de desarrollo sostenible para los 15 años. Depende de todos nosotros si nos vamos a acercar a esas metas, si nos vamos a quedar lejos, o si en la realidad se pueden hacer las transformaciones de fondo, que aunque no se logren para el 2030, puedan acercar la respuesta más al problema en su resolución. Muchas gracias, esta es una versión muy reducida. Yo les recomiendo entrar al website de la OPS, donde está la publicación que analiza la situación de cada uno de los determinantes de salud en el término del contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, y que puede darles un panorama también de cuáles son los temas y las áreas que consideramos fundamentales a nivel de nuestro país en la América, que necesitan ser abordados desde una perspectiva de salud en todas las políticas, si realmente vamos a lograr la cobertura y el acceso universal de servicio en los países. Muchas gracias y Dios me los bendiga a todos y todas.